En esta sesión consideraremos el tema equilibrio químico correspondiente a la unidad número 5. Así como en los procesos físicos, donde se da el equilibrio de fases, en las reacciones químicas en sistemas cerrados también se da el equilibrio químico. Así, por ejemplo, vemos acá la disociación del yoduro de hidrógeno en ciertas condiciones de presión y temperatura para la formación de hidrógeno y yodo gaseoso. El hidrógeno y el yodo gaseoso tienden a reaccionar de tal manera que la reacción contraria se da en ciertas condiciones de presión y temperatura en sistemas cerrados, vuelvo a reiterar. Sus características son, se dice que es dinámico porque la formación de hidrógeno y yodo es indefinido y obviamente la formación de yoduro de hidrógeno también es indefinido. Se dice que es espontáneo porque la reacción llega al estado de equilibrio ya sea desde los productos o desde los reactivos. Es reversible porque la reacción tiende tanto hacia los reactivos, o más bien tanto a los productos como hacia los reactivos. Se dice que es de naturaleza espontánea o termodinámica porque la disociación de yoduro de hidrógeno tiende a una energía mínima, mientras que el sistema tiende a un desorden entrópico, ¿no es cierto?, a un desorden mayor del sistema. Entonces, acá surge un interrogante: ¿qué es un equilibrio químico? Un equilibrio químico es una reacción que se produce en un sistema cerrado de tal manera que simultáneamente se forman los productos y a su vez forman nuevos reactivos. Es decir, se trata de un estado de equilibrio dinámico como el estudiado en un capítulo anterior. Aquí podemos ver una expresión, una reacción química en forma general de la reacción de reactivos para formar productos y los productos para formar reactivos. Recuerden, esta doble flecha nos indica que se trata de una reacción reversible, es decir, que el proceso es en ambos sentidos. Por otro lado, podemos también indicar de que mientras se produce el estado de equilibrio, evidentemente hay una disminución en la concentración de los reactivos y un aumento en la concentración de los productos. En el diagrama que mostramos en esta diapositiva, podemos ver, por ejemplo, que cuando reacciona el hidrógeno y el yodo, evidentemente se nota acá una disminución en la concentración, ¿no?, tanto del hidrógeno como del yodo gaseoso. En cambio, la formación del yoduro de hidrógeno nos permite, ¿no?, ver que hay una tendencia en un incremento hasta una cierta cantidad respecto, digamos, al total, ¿no?, en la concentración de moles. Es donde prácticamente se da el estado de equilibrio. Es decir, cuando las concentraciones de los productos y de los reactivos no cambian con el tiempo, entonces estamos hablando de un estado de equilibrio. El análisis cuantitativo respecto a estos sistemas está enmarcado en la ley de acción de masas, que nos dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional al producto de los reactivos, como se podrá ver en esta proporcionalidad. Recordemos que toda proporcionalidad es posible escribir como una reacción química. Así, por ejemplo, para la siguiente reacción química, la velocidad de reacción 1 está dada por el producto de las concentraciones de los reactivos A y B multiplicado por una constante de proporcionalidad K sub 1. Puesto que la reacción también se lleva en sentido opuesto,
entonces tendremos una segunda velocidad de dispersión respecto a los productos, como vemos acá en esta ecuación. Cuando se llega o se establece el estado de equilibrio, las velocidades de acción son iguales y entonces podemos reemplazar las anteriores ecuaciones en esta última y llegar a una expresión matemática donde definimos la expresión de la constante de equilibrio K en términos de las concentraciones molares y en términos de los coeficientes estequiométricos A, B, C y D con letras minúsculas. ¿Cuál es la interpretación de la constante de equilibrio? Acá tenemos una reacción de disociación del pentacloruro de fósforo, en el que la expresión de la constante de equilibrio Kc, según la ley de acción de masas, está dada por la siguiente expresión matemática. Esta relación, o más bien, la constante de equilibrio puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si la constante de concentración es mayor a 1, entonces esto significa que se van a formar más productos. Y si la constante Kc es menor a la unidad, entonces vamos a tener que la tendencia va a ser hacia los productos. Este análisis lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de aplicación. En esta última expresión, los coschetes significan concentraciones molares tanto de los reactivos como de los productos, y estos efectivamente tienen que estar en estado gaseoso, porque así escribimos en las reacciones químicas. El cociente de reacción es un índice muy importante para evaluar precisamente la tendencia de la reacción. Puede ser a la derecha o a la izquierda. Bueno, la información que nos brinda este cociente de reacción nos dice que cuando Q es menor a Kc, a la constante de equilibrio, entonces la reacción tiende siempre hacia los productos. Si el cociente de reacción es mayor a Kc, la reacción tiende hacia los reactivos. Y finalmente, si el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio Kc, entonces dice que el sistema está en estado de equilibrio. Existen 4 factores fundamentales que tienden a modificar el estado de equilibrio. Por ejemplo, el efecto de los cambios en la concentración. Si hay un incremento en los reactivos, es evidente que la reacción, de acuerdo al cociente de reacción, tenderá hacia los productos. Un cambio de presión, un aumento, por ejemplo, de la presión en el sistema, el estado de equilibrio, originará o la reacción tenderá hacia donde hay menor cantidad de moles. Los cambios de temperatura hacen cambiar la constante de equilibrio. Es decir, la constante de equilibrio es función de la temperatura. Esto está dado en la ecuación matemática conocida como la ecuación de Van Hoff, en la cual es posible analizar respecto a que si un proceso es espontáneo o endotérmico, ¿no? Endotérmico o exotérmico, de tal manera que se puede evaluar el cociente de reacción en términos de elevación o disminución de la temperatura. En cambio, la adición de catalizadores no influye para nada dentro de una reacción química en el estado de equilibrio, sino que más bien aumenta, acelera la reacción química. Esta es una introducción a este tema. En las siguientes diapositivas vamos a mostrarles algunos ejemplos de aplicación de tal manera que se pueda comprender el tema en función, ¿no?, de los conceptos vertidos en las anteriores diapositivas. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.